Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días con todos. Un saludo cordial a todos los estudiantes del quinto grado de secundaria, a los docentes y familiares que nos escuchan. Hola, Jesús y Patricia, ¿cómo están? Hola, chicas y chicos de la promo. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Jesús y estoy con todas las pilas puestas para seguir aprendiendo e indagando. Hola, Patricia. Hola, compañeros de quinto de secundaria. Amigos de los modelos de servicio educativos rurales, secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria en alternancia. Un saludo muy caluroso para todos. Otra vez, muy animada por aprender al igual que ustedes. Hoy, en otro nuevo programa de Aprendo en Casa, continuaremos aprendiendo ciencia y tecnología. Un mundo abierto a la imaginación y al descubrimiento de los fenómenos que nos rodean. Patricia y Jesús, recordemos por favor las medidas de bioseguridad que todos debemos seguir. Sí, profesora. No olviden, chicos y chicas, mantener distanciamiento social, más de 2 metros de distancia de persona a persona, y evitar ir a lugares donde haya mucha gente. También, usar la mascarilla de manera correcta y lavarse las manos con agua y jabón constantemente. Gracias, Patricia y Jesús. Nuestro programa de hoy se titula Explicamos las inmunizaciones a partir del genoma del SARS-CoV-2 y su importancia para los emprendimientos. Recordemos que en el programa anterior de Ciencia y Tecnología relacionamos la estructura del virus que causa la COVID-19 con las medidas de bioseguridad en los emprendimientos de nuestra familia o comunidad. Hoy explicaremos el genoma del SARS-CoV-2. A partir de ello, analizaremos cómo se dan las inmunizaciones y su importancia en los emprendimientos responsables. Bien, me parece muy interesante. Para ello, seguiremos los siguientes pasos. Iniciaremos reflexionando sobre el virus SARS-CoV-2, cómo se propaga en nuestro contexto. Luego, analizaremos información científica sobre el genoma de SARS-CoV-2 y a partir de ello, cómo se dan las inmunizaciones. Finalmente, explicaremos con sustento científico las inmunizaciones y su importancia para los emprendimientos responsables. Entendido, profesora. ¡Empecemos! Iniciamos reflexionando. ¿Cómo afecta el virus de la COVID-19 a nuestro organismo? ¿Cómo será el genoma del SARS-CoV-2? ¿Cómo se desarrolla la inmunidad? Podemos responder las preguntas y podemos preguntar a nuestros padres o hermanos que nos acompañan en este programa. Tenemos un breve tiempo para responder. Profesora, en muchos casos, el virus que provoca la COVID-19 afecta los pulmones de las personas, causando dificultad para respirar. Claro, aunque también hay personas que no tienen ningún síntoma. Anotemos las respuestas en nuestros cuadernos o portafolio. Muy bien. Recuerden que en Ciencia y Tecnología aprenderemos indagando. A continuación, escucharemos lo que ahora ocurre con la señora Ramírez. ¿La recuerdan?
la señora Ramírez de la ciudad de Lima, que vive con sus 3 hijas. La señora Ramírez ha pasado la enfermedad del COVID-19 junto con la asistencia remota del Seguro Social y tomando todos los medicamentos que les recetaron, logró superar al SARS-CoV-2. Ella se siente mucho mejor y sus hijas también. La hija mayor, Romina, le pregunta lo siguiente: ¿ya somos inmunes a la enfermedad? ¿Nunca nos volverá a dar el COVID-19? ¿De qué manera nuestro cuerpo ha desarrollado su inmunidad? Luego, la más pequeña le pregunta: Mamá, ¿ya podemos salir a la calle a jugar porque ya nos curamos? ¿Debemos vacunarnos o ya no? ¿Qué le contestamos a la señora Ramírez y a sus hijas? Pensemos un momento y respondamos en nuestro cuaderno o portafolio. Yo vi en un reportaje que si tienes desarrollados los anticuerpos en nuestro organismo, ya no hay peligro de volver a contraer la COVID-19. Pero recuerda, Jesús, que este virus es nuevo y aún se desconoce mucho sobre él. Muy bien, eso lo iremos conociendo en el transcurso del programa. Ahora, todos reflexionaremos sobre la pregunta que guiará nuestro programa. Preséntala, Jesús. Sí, profesora. La pregunta es: ¿cómo se produce la inmunización del SARS-CoV-2 y por qué es importante para los emprendimientos de nuestra familia o comunidad? Profesora, también debemos hacer un plan de indagación para responder esta pregunta. Es cierto. Para el plan de indagación, primero debemos saber qué necesitamos indagar. Segundo, qué fuentes y materiales debemos consultar. Y finalmente, ordenar una serie de pasos o actividades que realizaremos para responder a la pregunta. En este caso, será información sobre los virus. Yo tengo un libro sobre los virus y mi portafolio donde tomaré apuntes para responder la pregunta indagatoria. Por supuesto, ustedes, estudiantes que nos están escuchando en casa, también hagan un plan de indagación para aprender. Hoy, Patricia nos leerá la información científica. Atentos y anotemos las ideas clave que nos servirán para responder la pregunta de indagación. Los coronavirus son unos patógenos importantes en humanos y vertebrados. Estos pueden infectar los sistemas respiratorio, gastrointestinal, hepático y nervioso central de humanos, ganado, aves, murciélagos, ratones y de muchos otros animales salvajes. ¿Qué quiere decir patógenos, profesora? Los patógenos son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su huésped. Este término se emplea normalmente para describir microorganismos como los virus, bacterias y hongos, entre otros. Continúa, Patricia. Los coronavirus son una familia de los virus. Se pueden dividir en 4 géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Los alfa coronavirus y beta coronavirus infectan a los mamíferos, mientras que los gamma coronavirus y delta coronavirus tienden a infectar a las aves, aunque también algunos de ellos pueden transmitirse a los mamíferos. El SARS-CoV-2 pertenece al género de los beta coronavirus. Complementando, el SARS-CoV-2 no es el primer brote de enfermedad respiratoria grave que es causado por un coronavirus. Antes se conocían otros 6 causantes de enfermedades en humanos. Estos se dividen de acuerdo al grado de infección que provocan. Algunos coronavirus, por lo general, causan enfermedades respiratorias leves.
Por el contrario, los coronavirus altamente patógenos corresponden al síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV en sus siglas en inglés, y al síndrome respiratorio Medio Oriente, MERS-CoV en sus siglas en inglés, los cuales infectan predominantemente las vías respiratorias inferiores y pueden causar neumonía fatal. Interesante, profesora. No sabía que existían otros coronavirus. Sí, Jesús, solo que este último virus fue recientemente descubierto. Continúa con la información científica, Patricia. Sí, profesora. Ahora veremos la morfología y estructura molecular de SARS-CoV-2. Mediante el microscopio electrónico de transmisión, la apariencia que tiene el virus de SARS-CoV-2 es la de una corona solar. De allí el nombre de coronavirus. Presenta una forma esférica de un diámetro que varía entre 60 a 140 nanómetros. La estructura del virus consiste principalmente en una nucleocápside que protege al material genético viral y en una envoltura externa. Disculpe, profesora, ¿qué es un nucleocápside? Se refiere al material genético del virus. Está envuelto con una estructura de proteína. A todo ello le llaman nucleocápside, es decir, el SARS-CoV-2, como todo virus, no tiene núcleo y la información genética se encuentra envuelta en la nucleocápside. Continúa, Patricia. En la envoltura externa se encuentran 3 proteínas principales. La proteína Spike, cuya función es facilitar la unión del virus al receptor de la célula huésped, que es la célula que infecta. La proteína de membrana, que ayuda a mantener la curvatura de la membrana, y la proteína de envoltura, que juega un papel importante en el ensamblaje y liberación del virus. En la nucleocápside, el genoma viral está asociado con la proteína de la nucleocápside, la cual se halla insertada dentro de la envoltura externa. Aparentemente, parece simple la estructura del SARS-CoV-2, pero es muy peligroso. Entonces, podemos decir que la estructura del virus consta de material genético envuelto por una capa de proteínas y las espículas que son como púas. Sí, es válida tu interpretación, Jesús. Profesora, ¿qué significa genoma? Es el conjunto de genes contenidos en cromosomas. Es todo el material genético que posee un organismo o una especie. ¿El SARS-CoV-2 tiene genoma? Claro que sí, Jesús, aunque en caso del SARS-CoV-2 está formado por una única cadena de ARN. Claro, profesora. Leí que las células de nuestro organismo tienen diferentes ARN. ¿Es el mismo ARN del virus de la COVID-19? ¿Qué es un ARN? ARN es el ácido ribonucleico. Hay varios tipos de ARN y tienen diferentes funciones. En los virus es el único material genético que posee. Escuchemos atentos. Continuemos con la información, Patricia. Los mecanismos de infección del SARS-CoV-2 se desarrollan en 3 momentos. Primero, se da el ingreso de SARS-CoV-2 en la célula huésped. Luego, se da la traducción del genoma viral y transcripción de las proteínas de SARS-CoV-2, donde el virus se libera y permite la salida del ARN genómico viral. Finalmente, la replicación del ARN, ensamblaje de las proteínas
y salida de SARS-CoV-2 de la célula huésped. Profesora, todo ocurre gracias al ARN, es decir, esa información genética que tiene el virus se multiplica y se crean otros virus al interior de las células hospedadoras, que al final terminan dañadas o mueren en otros casos. ¡Claro que sí! Y recordando el programa anterior, nuestro sistema inmunológico responde con anticuerpos que desintegran a los virus. Solo en algunas personas que tienen alguna enfermedad se complica su salud. Muy bien, Jesús y Patricia. Recordaron claramente el programa anterior y sus explicaciones están muy bien. Además, profesora, vi en las noticias que si la mayoría de personas se contagia, se adquiere una inmunidad de rebaño. Es decir, ya no se pueden contagiar más. Pero no olvidemos que hay otra forma de inmunizar a la población. Ahora, Jesús, continúa con la información. Sí, profesora, la inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles mediante vacunación. Permite al organismo defenderse mejor contra las enfermedades causadas por ciertas bacterias o virus. La inmunidad es la capacidad que tiene el propio organismo de defenderse de las enfermedades causadas por determinadas bacterias o virus. Puede producirla el organismo de forma natural, cuando las personas están expuestas a bacterias o virus, o pueden proporcionarlas los médicos mediante la vacunación. Pero, ¿qué contienen las vacunas que provocan inmunidad en nuestros organismos? De eso se trata la siguiente información. Hay dos tipos de inmunización. La inmunización activa, donde se utilizan vacunas para estimular los mecanismos naturales de defensa del organismo, el sistema inmunológico. Las vacunas son preparados que contienen fragmentos no infecciosos de bacterias o virus, una sustancia producida por una bacteria que es habitualmente perjudicial, pero que ha sido modificada para convertirla en inofensiva. Un microorganismo completo y vivo, debilitado para que no cause la enfermedad. Profesora, leí que nuestro sistema inmunitario responde a una vacuna mediante la producción de sustancias como anticuerpos y glóbulos blancos que reconocen y atacan a las bacterias o virus específicos contenidos en la vacuna. Es cierto, y posteriormente, cuando la persona se expone a dichas bacterias o virus, el organismo automáticamente produce esos anticuerpos y otras sustancias para prevenir o reducir la enfermedad. Continúa, Jesús. El otro tipo de inmunización es la inmunización pasiva, donde se administran directamente anticuerpos contra un organismo infeccioso específico. Estos anticuerpos se obtienen de diversas fuentes. Se usa en personas cuyo sistema inmunitario no responde de manera adecuada a la infección o en personas que contraen una infección antes de ser vacunadas. Solo proporciona una protección eficaz durante unas semanas, hasta que el organismo elimina los anticuerpos inyectados. ¿Es así como actúan las vacunas contra la COVID-19? Les explico. Las vacunas de ARN mensajero les enseñan a nuestras células a generar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria. El ARN de las vacunas contra el COVID-19 nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN. Esto significa que el ARN no puede afectar nuestro ADN ni interactúa de ninguna forma. En su lugar, las vacunas de ARN contra el COVID-19 funcionan con las defensas naturales del organismo para generar inmunidad a la enfermedad de manera segura. Algunas vacunas contra el COVID-19 usan ARN mensajero. Luego de la vacunación, las células comienzan a fabricar las partes de la proteína y a exhibirlas en las superficies de la célula.
nuestro sistema inmunitario reconocerá que la proteína no debe estar en ese lugar y comenzará a desarrollar una respuesta inmunitaria y a fabricar anticuerpos. Es decir, estas vacunas utilizan información genética similar al del virus para que nuestro organismo produzca anticuerpos. Efectivamente, aunque hay vacunas que también utilizan un adenovirus, un tipo de virus que no daña nuestra salud, para que nuestro organismo produzca anticuerpos. ¡Qué interesante la genética, profesora Carmen! Yo pensaba que las vacunas traían los anticuerpos que desintegrarían los virus. No pensé que nuestro organismo sea capaz de producir los anticuerpos. Si todos nos vacunamos, obtendremos una inmunidad colectiva y podremos volver a nuestra vida normal. Eso es cierto, pero para que la mayoría llegue a vacunarse pasarán algunos meses y quizás un poco más. Mientras tanto, ¿cuál será la mejor forma de proteger nuestra salud? Seguir las medidas de bioseguridad, profesora. Por supuesto, la salud es primordial en el contexto actual que estamos viviendo. Si bien nuestra familia o comunidad asumió algún tipo de emprendimiento, ¿cómo debemos cuidarnos? Se debería seguir con mucha más razón estas medidas de bioseguridad, debido a que en estos emprendimientos las personas se exponen al contagio de la COVID-19. Conversaré con mi mamá y con toda mi familia para tener más cuidado y les explicaré cómo es el virus y cómo podemos protegernos. Recordemos el caso de la señora Ramírez con sus 3 hijas. ¿Qué le recomendarías a la señora Ramírez y a sus hijas sobre la pregunta de salir a jugar a la calle? De ninguna manera podemos salir a la calle. Aún falta mucho por conocer de este virus y por otro lado, debemos retomar las medidas de bioseguridad, más aún si estamos realizando algún emprendimiento donde se tenga contacto con otras personas. Así es, Jesús. Recuerda que el virus de la COVID-19 está mutando y no sabemos cómo reaccionará nuestro organismo frente a los nuevos virus. Por eso, la segunda ola fue fuerte en muchos países, incluido nuestro país. Muy bien. Ahora recordamos nuestra pregunta indagatoria. ¿Cómo se produce la inmunización del SARS-CoV-2 y por qué es importante para los emprendimientos de nuestra familia o comunidad? Para responder a esta gran pregunta, realizaremos una explicación escrita en nuestro cuaderno o portafolio, donde sustentaremos nuestra respuesta con información científica que acabamos de seleccionar y analizar. También podemos utilizar otras fuentes, ya sea libros, revistas, videos o todo lo que tengamos a la mano en nuestra familia o en nuestra comunidad. Recuerden, chicas y chicos, que debemos compartir lo que aprendimos con nuestra familia y amigas y amigos de nuestra comunidad, porque enseñar es aprender 2 veces. Llegamos al final de este programa, chicos. Otra vez se pasó rápido el tiempo. ¡Felicitaciones, chicos! Estuvieron muy atentos. Recuerden seguir investigando, chicos, porque en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Estimado docente, te recomendamos que sigas acompañando y retroalimentando el aprendizaje de tus estudiantes. El día de hoy, oriéntalos sobre cómo es la estructura del virus que provoca la COVID-19, cómo afecta a las células de nuestro organismo, además de profundizar la explicación de cómo se producen las inmunizaciones del SARS-CoV-2 y por qué es importante para los emprendimientos responsables. Queridos padres y madres de familia, felicitamos y reconocemos el apoyo que brindan a sus hijos. En esta situación que estamos viviendo, es muy importante que sigan apoyándolos. Recuerden que los estudiantes deben contar con sus materiales educativos, tener su espacio de estudio y un tiempo determinado para escuchar sus programas radiales y desarrollar sus actividades escolares.
Para hoy, se requiere orientarlos sobre las inmunizaciones del SARS-CoV-2. Ayúdenles a obtener información científica que dé sustento a su explicación. Generen un clima de confianza y anímenlos a seguir aprendiendo. Muy bien, estudiantes de quinto de secundaria. Nos reencontramos en nuestro próximo programa junto a Patricia y Jesús. ¡Hasta la próxima, amigos! Chao, amigos, cuídense. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021.